Vamos a la información. Una mayoría calificada formada por la nueva alianza entre Morena y el PRI, además del PT y el Verde Ecologista, aprobaron hoy la reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional y que extiende hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, es decir, 4 años después de concluido el sexenio de López Obrador. El bloque de oposición del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD votaron en contra y cuestionaron la militarización más allá de este gobierno. El debate se prolongó por más de 9 horas y hubo de todo, desde argumentos a favor y en contra de los militares en las calles hasta insultos y groserías en la tribuna. Esta es la crónica de una reforma transeccional que mantendrá a los militares en las calles más allá de este gobierno. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 335 votos en pro, una abstención y 152 en contra. Aprobado por mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 335 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año 2019. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Tras más de 8 horas de discusión en lo general y en lo particular, en las que predominaron las acusaciones entre el bloque López Obradorista y el de la oposición conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, esta vez con el PRI de adversario, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios al dictamen la reforma constitucional con la que se amplía de 5 a 9 años la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, es decir, hasta 2028. Las descalificaciones y acusaciones subieron de tono conforme avanzó el debate. Pero eso sí, cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo. Exijo que se retire, que se disculpe y se retire del diario de debate su expresión injuriosa. Me parece excesivo restringir la libertad de expresión y el estilo personal de un legislador. Creo que aquí hay mucha hipocresía y cuando ellos se exceden, pues no les gusta. Ellos son marcadamente, utilizan la majadería, el insulto, y ahora a donde van las páginas deshojadas de la Constitución les duele. Para su discusión en lo particular se presentaron 111 propuestas de modificación al dictamen. Fueron aprobadas 2, ambas del Partido del Trabajo. Una de ellas echó para atrás la propuesta del PRI de aumentar a 10 años la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, que fue aprobada este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales. Me sumo a la reserva presentada por mi compañero diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, en la que se propone que la participación de las Fuerzas Armadas permanentes no exceda más allá del 30 de marzo del año 2028, acotando con ello el plazo de esta reforma a 9 años. Los halagos entre morenistas y priistas fueron evidentes. Celebro el anuncio del coordinador de Morena esta mañana, diputado Ignacio Mier Velasco, de recuperar el mecanismo para contar con recursos de financiamientos para las policías estatales municipales. Querido Nacho, así sí. Critiquen lo que quieran el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho. El proyecto fue turnado al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación. Para Heraldo Televisión, Elia Castillo.
Bueno, pues ya vio usted el tono del debate, fue intenso. Ahora la gran incógnita es si el Senado lo va a aprobar por mayoría calificada, cosa que se ve complicada porque la bancada del PRI ha adelantado que no va con esta iniciativa que presentó su propio partido en la Cámara de Diputados. Y en medio de todo este debate, por cierto, ver para creer. Generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. Este discurso del general secretario llamó mucho la atención, incluso causó muchas críticas y cuestionamientos por los conceptos políticos, claramente que vierte el jefe del ejército. Entre otras cosas, decir que el ejército es responsable de vigilar la unión de los mexicanos. Hasta donde sabemos, la Constitución le encomienda al ejército velar por la seguridad nacional, por la paz, por la soberanía. Nunca menciona que el ejército sea el responsable de cuidar la unión de los mexicanos, como dice el secretario. Y por otro lado, esta parte donde pide discernir entre quienes hacen críticas a la militarización y los califica, pues casi, le faltó decirlo, pero casi de traición a la patria. Esta declaración fue percibida por diversos analistas y sectores como una amenaza a quienes realizan la crítica, no al ejército, sino al uso que se le está dando en labores civiles. Lili Telles, senadora del PAN. El discurso del general secretario de la Defensa no fue contra los grupos del crimen organizado, fue contra los civiles disidentes y opositores al gobierno y a Morena. Lo citaré a comparecer en el Senado para que explique su falta de institucionalidad. Luis Farías Mackey, analista político. No hay ningún artículo en la Constitución que atribuya a las Fuerzas Armadas, en específico al Ejército y a su secretario, la facultad de discernir sobre lo que él considera comentarios tendenciosos y ambiciones personales. Emilio Álvarez y Casa, senador. Que Luis Crescencio Sandoval quiera ser el guardián político de la Cuarta Transformación es responsabilidad total de López Obrador, al solaparlo o impulsarlo a amenazar la vida civil. En la entrega del poder a los militares, Morena y sus aliados están siendo cómplices activos. Queda constancia. Catalina Pérez Correa, investigadora especializada en temas de las Fuerzas Armadas y Procuración de Justicia. Muy preocupante esto. No tengo memoria de algún general abiertamente apoyando un proyecto político de esta forma, que sea en medio de la entrega de poder por parte de López Obrador a Sedena, y del escándalo de corrupción lo hace todavía peor.